Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Isaguirre. Continuamos trabajando con la unidad 1, que son los números positivos y negativos. La lección que hoy vamos a trabajar es adición y sustracción de números positivos y negativos. Como tema, vamos a comenzar viendo la adición de números con igual signo. El objetivo del día de hoy es comprender el sentido de la suma de dos números con igual signo en la recta numérica. Sumar dos números con igual signo. Para esto, vamos a comenzar con lo que es el ejemplo número 1, para irnos ubicando y comprender un poco en qué consiste la suma de dos números de igual signo. Dice, si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el este partiendo del punto O? Veamos el primer caso. Primero se desplaza 3 kilómetros hacia el este partiendo del punto O y luego se desplaza 2 kilómetros hacia el este. Ok, ubiquemos esa información. Nos dice primero que se desplaza 3 kilómetros hacia el este partiendo de O. Si decimos que parte de O, nos quedaría justamente de esta forma, ¿sí? Donde decimos que 0 viene siendo nuestro valor de O como punto de referencia. Y entonces comenzamos y nos desplazamos 3 kilómetros hacia el este. Recordemos que hacia el este están ubicados los positivos, o sea, hacia la derecha. Luego nos desplazamos 2 kilómetros, no partiendo de O, sino que partiendo desde donde nos habíamos quedado, que nos habíamos quedado en positivo 3. Entonces en positivo 3 avanzamos otras dos posiciones y ¿a dónde nos encontramos? En positivo 5. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto fue el desplazamiento? El desplazamiento fue de 5 kilómetros, de positivo 5 kilómetros. Vamos a utilizar lo que serían las flechas de color azul para indicar un movimiento positivo. Así que por favor me hacen las flechitas utilizando colores azules o una distinta color azul para poder identificar y representar claramente ese desplazamiento hacia la derecha en color azul. Y entonces con esto podemos decir que el PO ya lo podemos expresar, o sea, el planteamiento operacional, como una suma de quienes de positivo 3 más positivo 2. ¿Cuánto nos dio este resultado? Nos dio un resultado de positivo 5. ¿Sí? Iniciamos primero con la primera flecha que era positivo 3, luego la segunda flecha positivo 2 y llegamos hasta la posición ¿cuánto? La posición positivo 5. Veamos otro ejemplo. Si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el este partiendo del punto O? Primer caso. Primero se desplaza 3 kilómetros hacia el este, partiendo del punto O. Representemos esto, ¿sí? En base a la misma idea del ejercicio, del ejemplo anterior. Partiendo del punto O nos desplazamos ahora 3 kilómetros hacia dónde? Hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda, o sea, hacia el lado de los negativos. Entonces, por lo tanto, lo vamos a representar esa posición partiendo de 0, negativo 3. Luego dice que se desplaza otros 2 kilómetros, no partiendo de O, sino donde nos habíamos quedado en 3, volvemos a desplazarnos otras dos posiciones. ¿Y cuánto nos queda entonces como resultado? Negativo 5 kilómetros. ¿Sí? Nos queda en la posición negativo 5. Con esto podemos llegar a la conclusión que ahora para representar los movimientos hacia el oeste o un movimiento negativo, lo vamos a representar con el color rojo. ¿Sí? El azul para los positivos, movimiento hacia el este, y el rojo para los negativos, movimiento hacia el oeste. El PO entonces lo podemos expresar como negativo 3 más negativo 2 igual a negativo 5. Negativo 3, que era el primer movimiento, más el otro movimiento que volvimos a avanzar, por eso es más, aunque se hace a los negativos, pero siempre hay un movimiento, un desplazamiento que sigue continuando, entonces sería positivo, más negativo 2, esto nos da igual a negativo 5. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Tenemos el primero que es positivo 1 más positivo 3 y lo vamos a hacer utilizando la gráfica. Ok, primero representamos la gráfica para poder trabajar y ahora representamos el primero que es positivo 1, partiendo siempre de ¿dónde? Desde 0, el punto de referencia. Luego volvemos a desplazarnos otras 3 posiciones. Al desplazarnos 3 posiciones nos damos cuenta que hay un desplazamiento desde ¿dónde? Desde 0 hasta el valor de positivo 4. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que el resultado es positivo 1 más positivo 3 va a ser igual a positivo 4, porque hemos quedado hasta el valor de positivo 4. Veamos otro ejemplo. Ahora sería negativo 2 más negativo 3, siempre usando las gráficas. Quedamos en que sería representando la recta de igual forma. Representamos el primero, que es ¿quién? Negativo 2. Como es negativo, lo vamos a representar hacia la izquierda, hacia la dirección de los negativos. Entonces negativo 2. Luego volvemos a avanzar 3 posiciones y vemos que el desplazamiento partiendo desde 0
nos queda un desplazamiento de negativo 5. De aquí entonces que el PO podemos decir es negativo 2 más negativo 3 igual a negativo 5. Aquí hay un detalle muy interesante que debemos de tomar en cuenta, que si lo podemos observar, para sumar dos números que tienen el mismo signo, se coloca el signo que es común a los dos números, acompañados por la suma de sus valores absolutos. Esta es una regla muy importante. Y es más, esta regla se la deben de aprender, se la deben de memorizar. Porque en futuras evaluaciones, futuras pruebas, yo voy a estar preguntando, y cuando menos lo acuerden, me la tienen que contestar puntualmente. Donde debemos de manejar que para sumar dos números que son de igual signo, simplemente copiamos el signo que es común a ellos y sumamos los números. Veamos un ejemplo. Tenemos que el primero, positivo 5 más positivo 4. Los dos son positivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar el positivo. Y al sacar el positivo, entonces vemos que el resultado simplemente sería la suma de los dos números, que nos daría a positivo 9. También lo podremos hacer utilizando la representación de flechas. ¿Sí? Haciendo un movimiento de positivo 5 con otro de positivo 4 nos da un desplazamiento total de positivo 9. Y entonces decimos que un positivo más otro positivo, el resultado va a ser un positivo. Signos iguales se suman y se copia el signo en común. Veamos otro ejemplo. Los dos son negativos, sacamos el negativo en común y simplemente se suman sus números, que sería 2 más 6. Esto nos daría a negativo 8. Lo mismo lo podríamos hacer utilizando las flechas y el mismo comportamiento. Entonces decimos un negativo más otro negativo, el resultado va a ser siempre un negativo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchos éxitos.